Manuel Riera, él es el presidente del Colegio de Abogados del Paraguay y bueno, querríamos conocer detalles. Me imagino que todavía está por la ciudad de Coronel Oviedo, doctor. Buenas tardes. ¿Qué tal, Marcelo? Sí, Muy volviendo ya a Asunción da poquitito. bueno, esto que analizaron la posibilidad, de hecho, ¿cuál sería el tema encarado por ustedes en torno a la posibilidad de someter, en este caso, a todos los abogados a un examen de competencia? Estamos hablando de los futuros abogados y este requisito previo para el ejercicio de la abogacía. ¿Esto de qué manera está llegando al interior y en las conversaciones que ustedes mantienen, doctor, con sus colegas? Bueno, acá en Oviedo hoy nos reunimos casi 50 o 60 personas que vienen en representación de más o menos 25 gremios y ciudades del país. Ujú. Y el sentir es ambivalente, ¿verdad? Cada uno ve las cosas con una graduación determinada y tenés posturas dispares que dijimos hoy vamos a seguir escribiéndolas después de lo que hablamos esta tarde. A modo de ejemplo, Sí. la postura más radical es la Corte no debería tomar exámenes. Estos exámenes no deberían tomarse y deberían rechazarse en la iniciativa del proyecto. Del otro lado, la posición también contraria es aceptar el proyecto tal cual está. Eso, digamos, son los extremos. Ujú. En el medio es donde está la mayoría, en el sentido de que si bien no es bueno ni malo en sí mismo la consideración de un examen de competencia, lo que no se puede aceptar es que sea únicamente la Corte la que tome el examen. Ujú. Debería haber cuanto mínimo la participación de los representantes que pueda poner el gremio, sea no solo en la elaboración del examen, sino a su vez en la evaluación de esos exámenes, etcétera, 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 ¿verdad? Ujú. Algunas ciudades del interior, por ejemplo, proponen que inclusive esa participación sea también como ocurre en el país en términos regionales. O sea, ¿quién mejor que el fernandino para entender los problemas de Fernando de la Mora? ¿Quién mejor que el ovetense para entender los de Oviedo, etcétera, etcétera? Entonces sería una participación que le permitiría a la Corte, a través de sus circunscripciones, trabajar con los gremios locales en la elaboración de los exámenes de las diferentes localías. Hay una versión también interesante que es la que propone esta. Nosotros estamos, en definitiva, si se acepta la posibilidad de un examen, esta se opone a la idea de la colegiación profesional, que es la que defiende el examen desde el punto del gremio. Entonces, a lo mejor esto podría tomarse como una opción, una oportunidad para que los gremios aprendan a presentarse a este tipo de cosas hasta tanto salga la colegiación y discutir ese asunto en términos de transición con la propia Corte y se hace la evaluación. Ajá. Hay gente que es más reticente, en cambio, le dice no, esta ley está planteando una reglamentación por acordada, no se puede aceptar si es que de antemano no conocemos la acordada. O sea, también deberíamos trabajar en la reglamentación, ¿verdad? Ujú. Y después posiciones dispares ya un poquitito más específicas sobre cómo debería ser un examen, que debería contener más o menos. En definitiva, lo que hoy la federación que reunió todos los colegios nos permitió escucharnos entre todos, unir estas experiencias, ¿verdad? Y la mayoría cree que el examen podría aceptarse en tanto y en cuanto esté asegurada la participación del gremio, no solo en la evaluación y en la certificación, sino en la reglamentación en términos de acordada. Ajá. Esta es por donde va la línea mayoritaria. Después están los que no quieren y todo lo que te contaste recién. Ajá. CONAP lo que terminó diciendo es simplemente, bueno, nos reunimos en 10 días más para tratar todas estas posturas escritas, sintetizarlas y hacérselas llegar por escrito a la Corte para la próxima reunión prevista para el 8 de octubre. El 8 de octubre, de hecho, es la fecha que la propia Corte instaló para que esto prosiga, doctor. Así mismo, porque en la primera reunión cuando se planteó la cuestión, nosotros vimos que este era un tema complejo, sensible, que iba a requerir no solamente la opinión de los consejos directivos, sino una discusión más amplia con asociados, en el marco de reuniones más grandes. Encarnación es un ejemplo, por ejemplo,
se fue hasta las universidades, habló con los centros de estudiantes, con los chicos. Nosotros hicimos lo mismo, encuestas. O sea, hay un montón de opiniones sobre lo que la gente entiende o no debería ser un examen. Hay abogados que dijeron directamente el examen no debería tomarlo ni la Corte ni nosotros, porque sería un obstáculo para la gente en el marco de la libertad del trabajo o en el marco de la libertad de dedicarse a lo que necesita para ejercer su profesión. En términos generales, la universidad dice que sos abogado, certificó en términos educativos tu capacidad. ¿Quién es la Corte como una institución no educativa para hacer ese trabajo de certificación posterior? Que no deja de ser razonable, ¿eh? Entonces, todo ese tipo de cosas escuchamos hoy. En 10 días más estaríamos reuniendo de vuelta por CONAP, por la vía de la Federación, todas estas posiciones. Trataríamos de sintetizar las ideas y llevárselas a la Corte el próximo 8 de octubre, porque le habíamos pedido 2 meses de tiempo justamente para hablar con mayor profundidad de estos temas. En estos 2 meses, ¿creen ustedes que ya hubo avances? Porque me imagino que no es el único departamento visitado, ya decía usted, en este caso Encarnación, Coronel Oviedo, pero ¿qué pasa con el resto de los departamentos y los distritos, en este caso donde todo se complica incluso por problemas de distancias, dificultades geográficas en este caso? Coronel Oviedo fue la sede. Ajá. Normalmente solemos usar Coronel Oviedo porque es una ciudad como que en el medio, sí, relativamente cercana a la mayoría. Hoy estuvo gente de Oviedo, de San Lorenzo, de Capiatá, de Fernando de la Mora, de Concepción, de Ciudad del Este, de Pilar, de Ñembucú, de Encarnación, de por supuesto de Coronel Oviedo, de Caguazú. Hubo gente de Capiatá, hubo gente de Lambaré, hubo gente de San Lorenzo. Las personas que no pudieron venir mandaron sus notas a través de los que sí vinimos, generando también una posición, etcétera, etcétera. Los que hoy realmente no pudieron venir por las razones de distancia que señalás son los que están en el Chaco. Los abogados de Boquerón, de Filadelfia, de Villalle sí están más lejos, entonces ellos no pudieron venir, pero también conocemos sus posturas por reuniones que tenemos con ellas en términos virtuales. Entonces hoy hubo, como te digo, 20 ciudades más o menos, 25 por ahí en total. Pero ¿ustedes creen que ahí, en líneas generales, se puede hablar de una situación ya avanzada en materia de acuerdos, de posturas uniformes? Hablaba incluso usted de un término medio. ¿Esto tiene ya una aceptación masiva dentro de lo que es el ámbito justamente el de los abogados, doctor? Yo creo personalmente que ese acuerdo no se va a lograr así de un punto a otro. Primero porque el CONAP es una federación de colegios. O sea, son colegios hablando entre sí ante un colegio segundo piso. Entonces no funciona con una votación como ocurre a mi interior. O sea, yo me debo, en mi opinión, a lo que me dice a mí mi colegio y no lo puedo cambiar eso en una votación ante una federación. Pero la reunión no sirve para escucharnos todos, eso modifica las opiniones, o escuchar sí, mira, una razón interesante, ese tipo de cosas. Yo creo que la cuestión va a estar por el medio, pero en lo que a mí respecta, en lo que a nuestro colegio respecta, el colegio de abogados no está de acuerdo con darle el examen a la Corte. Nos parece que va en contra de la naturaleza propia que se defiende desde la colegiación, que es el control entre pares. Dárselo a la Corte sería ir en contra de esa idea y a su vez fortalecer más a una Corte que podría con ese examen simplemente dejar de permitir que otras personas se dediquen a la abogacía. Esto ocurrió y ocurre de hecho hasta hoy con los colegios de escribanos. Fíjate que el colegio de escribanos es uno solo. Ellos tienen el control de la profesión notarial por la vía de un protocolo que son siempre geográficos. Y los escribanos se sientan 1.000, 2.000 micaí todos los años a tratar de defender y entran 50. Entonces, hay un montón de gente que no puede dedicarse a lo que le dedicó 6 años de su vida estudiando por culpa de este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces nosotros vemos ese peligro, creemos que no puede permitírsele a la gente a no ejercer su profesión en el marco de un examen. Si los problemas son educativos, como señala la Corte, implícitamente el problema es universitario o secundario, y por ende hay que hablarlo con el MEC, definitivo, no con la Corte. Entonces,
yo por lo menos no estoy muy de acuerdo, y el colegio donde vengo yo tampoco está muy de acuerdo con la idea de examinar. Doctor, estaba mirando incluso su cuenta de Twitter en donde usted dejó fijado este posteo en donde hizo una consulta general y el 75% respondió que sí está de acuerdo con este examen de competencia, o me parece que está errada mi interpretación. No, no lo ves bien. Nosotros hacemos preguntas por todos lados porque queremos entender el sentir. Y ese 75 es real. La mayoría quiere que la gente rinda ese examen. Ajá. Esa es una pregunta abierta que había que hacerla, ¿verdad? Después discutiremos el nivel del examen, cómo se examina, quién lo administra, cómo se corrige, cada cuánto, esto que lo otro. Pero en general, la gente cree que el examen debe tomarse. Y eso se escuchó hoy en la reunión. Entonces, más allá de la encuesta, que yo creo que refleja lo que la mayoría quiere, yo que soy un tipo que le tiene mucho miedo a empoderar cada vez más grande al Estado, soy de la partitura de que no debería. Y si se va a hacer, nos gustaría participar en el control interpares como gremios en estos exámenes. Y no dejar esto exclusivamente en manos de la Corte Suprema, entonces, definitivamente. Así es. No, deberíamos participar. Importante por el hecho de que la Corte puede o no empoderarse más, sino porque si estás preparando abogados para el ejercicio que se supone deficitario, ¿quién mejor que los que ejercemos para poner en esas evaluaciones la mirada del ejercicio? ¿Por qué la entendería mejor un juez que no ejerce? ¿Por qué nosotros no la entenderíamos mejor que sí somos los que ejercemos? O sea, esa integración de ópticas creo que va a ser mucho más rica si se nos incluye en la elaboración de esos exámenes. Bueno, doctor, de hecho, una consulta en este caso, ya me imagino que habló con muchos en torno a lo que posteaba ayer también, y bueno, a lo que guarda relación con este proceso a la doctora María Esther Roa. Una última reflexión ya evidentemente ante la realidad y lo que tenemos a la vista, incluso el anuncio de una... en este caso apelación por parte del fiscal acusador. ¿Qué comentario le merece ya, incluso 24 horas después de haber conocido esta sentencia absolutoria? Nosotros vamos a esperar, como siempre, la lectura de la sentencia cuando salga escrita para conocer bien los argumentos, ¿verdad? Pero como esto fue mediático desde el comienzo, estamos muy al tanto, y además también teníamos diálogo con Guillermo Ferreiro, que es el abogado de María Esther, y más de una vez también María Esther estuvo con nosotros en las reuniones con el Corte. Entonces entendemos el asunto. El fallo que le absuelve a ella es un premio a la cordura y es un triunfo de la sociedad civil sobre ese excesivo poder punitivo que plantea el Estado desde la Fiscalía. Desde el año pasado le estamos diciendo a la Fiscal General del Estado que tiene que readecuar su política criminal porque está criminalizando las libertades, y lo estaba haciendo desde el marco de un decreto que no tenía sustento legal. E hicieron con una teoría del siglo XIX, que es lo que yo ponía la otra vez. Sí. Las famosas leyes en blanco, puestas en la cabeza de un alemán, y estos decretos supuestamente vienen a llenar los vacíos de la ley. Una locura. En este país, en Paraguay, en el siglo XXI, con esta Constitución, el principio es de legalidad. Y nadie puede ser sancionado o penado sin una ley previa que establezca esa sanción, que es lo que se pretendía con María Esther. Entonces, que haya ocurrido lo de la absolución es un premio a su lucha social, por supuesto, porque es suya, pero es un premio también a la postura civil en general, pro-ciudadana, anti-Estado, y un mensaje, creo yo, para la Fiscalía General de que no puede criminalizarse las libertades de la gente a cualquier precio. Y doctor, y en este sentido también no se puede obviar lo que guarda relación con el proceso, ¿verdad? No se evitó en ningún momento, ni siquiera se planteó la posibilidad de no llegar a un juicio oral con una causa en donde tampoco se podía, en este caso, tipificar el supuesto delito, ¿verdad? Inicialmente. No, pues te doy dos datos que son relevantes. Primero, al cierre del ejercicio 2020, y esto está en las estadísticas del Poder Judicial,
La violación de la cuarentena, entendida como la violación de esa ley 716, fue el hecho punible que mayor cantidad de ingresos recibió el sistema. Estamos hablando de más de 3.200 imputaciones se generaron el año pasado. ¿Cómo es posible que no hayan 3.200 juicios orales? ¿Por qué la Fiscalía utilizó criterios de oportunidad, medidas alternativas, transacciones, esto que lo otro, del resto de los casos, y eso no ocurrió con María Esther? Quiere decir que le pisó el callo a alguien. Por eso es que era un proceso político que estaba dirigido a castigarla porque le molestaba a alguien. Que hayan hecho esto los jueces del Tribunal de Sentencia es realmente una garantía. O sea, hicieron de su nombre, corresponde, garantía del debido proceso y garantía del principio de legalidad. Nada más que ver, cumplieron la ley y no hay ni una sola ley en este país que diga que lo que hizo ella es delito. Punto. Y fue una cosa mía fantástica. Celebré mucho el hecho de que le haya salido ese resultado, ¿verdad? Cuando todos le daban por la condena. Bueno, doctor, le agradecemos el tiempo y la posibilidad de compartir esta información. De hecho, vamos a estar muy atentos a lo que acontezca el 8 de octubre, como bien decía usted, porque me imagino que en realidad hay una tremenda expectativa, sobre todo en el ámbito de los futuros abogados, a partir de lo que puede determinarse en torno a estos exámenes, básicamente. Sí, no, así tal cual va a ser. Y mira, para que te veas que no solamente llegamos hasta el 8, hoy decidimos que es momento de reactivar las reuniones con la Corte. La Corte no nos está dando pelota en el sentido que no ha reactivado las reuniones desde febrero, no ha vuelto a reunirse con los abogados de aquel entonces. Llegó a decir inclusive el ministro Ramírez Candia que se reanuden estas reuniones porque el pedido de los gremios estaba pendiente y el presidente simplemente se limitó a decir que iba a tomar nota. Pero tampoco dijo que lo íbamos a hacer las reuniones. Entonces, antes del 8 de octubre, los colegios estaríamos acercándonos a la Corte una vez más, pidiendo que esas reuniones se vuelvan a reanudar, y bueno, y en su caso, en función de lo que ocurra ahí, actuar en consecuencia, ¿verdad? Bueno, doctor, muchísimas gracias. No, a ustedes por el llamado, muchísimas gracias también y buen fin de semana. Igual, doctor. Lo escuchaste aquí en PDS. Al presidente del Colegio de Abogados,